I didn't care if they didn't believe that I was Satoshi. If you want to believe me, look at my technology. Look at the platform I'm developing. Buen día, esto es Howard Crypto Spacer. El día de hoy vamos a ver el juicio de Copa contra Craig Wright en el día 3 y vamos a ver qué es lo que se vio el día de hoy. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y dejen algún comentario. Denle la campanita para que les aparezca el siguiente video. Bueno, pues vamos a comenzar con los comentarios del juez. Dice que de manera chistosa que han ganado el concurso para el lugar más caliente y que pronto se mudarán a un lugar más frío, 4 grados más frío. El juez da los buenos días a Craig Wright y ahora el abogado de Copa comienza a preguntar sobre la opinión de Craig sobre las calificaciones del Dr. Platts y ahora tiran tus calificaciones. Tienen en plantilla calificaciones del Dr. Platts y él dice que Craig se equivoca al decir que no es un profesional. Craig dice que el protocolo es solo para analizar mentiras en chats y que reprobó las 2 pruebas que hizo porque su metodología en realidad no funcionó. Craig dice que no tiene la certificación Citrix y no tiene experiencia en sistemas de metadatos SAN o NAS. Copa dice que tiene 20 años de experiencia y Craig dice sí y no está calificado. Menciona al señor Spencer Lynch CB. Ahora leen en voz alta calificaciones de Spencer Lynch en su currículum vitae y él pregunta si Spencer Lynch es un experto y Craig dice que no es un experto. Craig dice que esta es la razón por la que el gobierno de los Estados Unidos estableció un nivel mínimo de certificación y Craig dice que ni siquiera cumple con la certificación más básica de Estados Unidos y el juez ¿por qué el Dr. Wright nos indicó a sus abogados lo correcto? Dirección para un experto creíble y Craig dice que Travers se negó a permitir a los expertos que sugirió que fueran expertos y eligieron los suyos propios. Pasan al siguiente documento. Creo que Craig lo manejó bien. Proporcionan un nuevo documento de confianza de un documento predecesor de Bitcoin. Se analiza cómo Bitcoin se alejará del modelo subsidiario y pasará a modelo de tarifas. Y Craig dice que estaba muy equivocado en su predicción de que el 90% de las ganancias se desecharían en tarifas. Craig habla de perder ingresos por recuperar un nodo que se niega a cumplir la ley. El nodo honesto podría emprender acciones legales incluso si hubo un ataque del 51% y que Bitcoin nunca fue diseñado para estar fuera de la ley. Y cuando dijo granjas de datos y servidores, cuando termina en una granja de servidores, el hecho de que los nodos puedan ocultarse disminuye por completo y no está de acuerdo con la afirmación del abogado. Lo dice el abogado sobre el trámite del subsidio a tarifa. Craig dice que el sistema basado en tarifas puede ser atacado por un nodo honesto que podría duplicar el gesto y el documento técnico de Bitcoin dice que los nodos honestos nunca pueden aceptar un desbloqueo honesto. Craig dice que los mineros se ven afectados por los que son eliminados del juego porque si tuvieran un 40% de nodos honestos versus 51% de deshonestos, las personas y los actores honestos pueden tomar medidas para proteger la infraestructura de los nodos a través de tribunales. El abogado dice que el Bitcoin blanco dice que es honesto por diseño y Craig dice que la terminología honesta y deshonesta se aprendió temprano y que los nodos honestos nunca siguen. Él dice que el diseño original de Bitcoin está construido para que las tarifas se hagan a cargo de la subsidiaria y Craig dice que Bitcoin no es el núcleo de Bitcoin
y habla que BTC crea escasez de bloques, por lo que las tarifas aumentan y quieren que BTC sea de miles de dólares por transacción. Y él dice que cuando no limitas nada, el tamaño del bloque puede crecer ese milicentavo si puedes hacer millones de transacciones. Esta tarifa se vuelve extremadamente valiosa. O lo intenta hacer BUSD, que creo que ya Terranov ya llegó a hacer creo que casi 1 millón de transacciones por segundo en una prueba. Bueno, pues dice que en el modelo de ataque de tarifa, la tarifa es estática. Si eres deshonesto, no puedes ganar porque durante un periodo prolongado la gente puede tomar medidas. Pueden obtener una orden judicial de emergencia con 24 horas para detener los malos actores y que los ataques puedan detenerse instantáneamente. El abogado dice que la existencia de protecciones está codificada en Bitcoin y Craig dice: muéstrame dónde dice eso. Si el atacante puede continuar, tiene meses, pero sí hay un límite de 100 bloques. El juez hace una pregunta sobre cómo se identifican los nodos en Bitcoin y Craig dice: si tienes 3 actores grandes que tienen alrededor del 20%, eso hace que las personas que necesitan ser honestas rindan cuentas ante la ley. Segunda parte: en un actor deshonesto, alguien que no sigue las reglas, y Craig dice que debes tomar las reglas codificadas, seguirlas y dar ejemplos de reglas que incluyen. Si tienes un club cricket, las reglas no pueden excluir la ley británica. Y el abogado dice que el blanco o el libro blanco no dice nada acerca de que los grandes actores sean llevados ante una orden judicial, y Craig dice que no importa ya que todo sigue la ley. Hablan de los informes del señor Maiden sobre la búsqueda de varios archivos zips y plags. Estuvo de acuerdo que el documento tiene fecha anterior. Craig no está de acuerdo. Dice que el abogado piensa que todo se trata de metadatos y que ninguna de las pruebas proviene de él personalmente, y que todos los documentos que tienen son archivos disponibles para los miembros del personal y les da ideas para que su personal pueda desarrollar su idea. Dice que estos originales de los 300 documentos de ideas de origen de 1900, y enumera miles de otros documentos, y dice que nunca ha afirmado que estos documentos sean una cápsula de tiempo. Craig dice que en ningún momento dijo que se trataba de metadatos. Dijo que estos son los orígenes y, como sugirió Bitcoin, no un registro de prueba de metadatos, como eso imposible en bancos de datos públicos compartibles. Dice que la diferencia entre falso y manipulado es la intención. Si se cambia un documento que es representativo de fraude, es representativo del intercambio saludable de documentos en un ambiente de trabajo. Declaró que no eran falsos porque no lo son. Craig dice que resumió el documento y Link Wright lo escribió, y dijo que en sus años de trabajo de tecnología nunca había visto un archivo de más de 5 años que tuviera exactamente los mismos metadatos, lo cual es extraño si lo encuentras. Pregunta si los metadatos del documento técnico son impecables, y dice que los que están incrustados en el bloque son impecables. Pregunta qué documento técnico, ya que hay uno de muchos, enumera alrededor de 6 y se refiere al hecho de que no se interactúa con el documento técnico, ya que se descarga de uno nuevo cada vez. Él dice que Craig no sugirió que fueron alterados, y Craig dice que alterado está mal usado es correcto, y dice que si miras esos cambios de metadatos puedes ver si hay otras computadoras portátiles que no son suyas, servidores de datos y muchos otros. Así que si comprobar el usuario del cambio de metadatos, pasan al informe de Maiden sobre restos de texto oculto, y él no entiende por qué el hipervínculo no se relaciona con el documento
en el que estaba, y Craig no entiende y el abogado dice que es inconsistente con un error torpe, y Craig dice que es inconsistente con alguien que no guarda el documento correctamente en Citrix. Nuevamente Craig dice que el abogado está equivocado y que ha probado que las plantillas, incluso cuando no las guarda, cambiarán los datos, especialmente cuando tiene Linux o Banket en lugar de Windows, y dice que los expertos no tienen experiencia en Citrix y no pueden volver a comentar. Él intenta decir que una falsificación, que es una falsificación, y Craig dice que no otra vez. Es un documento que fue creado por CSW y redactado en 2008. Las fechas de metaguardado son del 5 de 2008 y Maiden dice que el tiempo de edición fue de 83.000 minutos, mientras la diferencia de tiempo creado y el último guardado fue de 2.300 minutos. Y eso dice que muestra manipulación por una computadora, y Craig dice que la copia X puede manipular marcas de tiempo y que la herramienta se lanzó antes de que la marca de tiempo sea falsa. Vuelve a decir que los expertos no son expertos y da más evidencia sobre por qué los expertos se equivocan. Señor Maiden identificó otra revisión. El señor Maiden identificó otra versión en su espacio redundante y también encontró el artículo sobre la seguridad económica en su mediana. Nuevamente el abogado Copa se equivoca con las fechas en las que el juez lo corrige. Un artículo mediano con un sombrero de papel aluminio y el meme un poco loco está la pantalla. Bueno, muestra un artículo que compara el documento del valor nominal, el borrador redundante y el blog alojado en la mediana, y pregunta si los documentos son diferentes. Craig está de acuerdo. Habla de cómo Link Wright escribió muchos de los documentos para Craig a partir de sus transcripciones o notas de voz, y luego Link Wright. Craig dice que Link edita el documento del valor nominal y no sabe qué miembro del personal editó los documentos actuales, y que hay problemas específicos con el texto, con el contexto anterior y posterior. Lo haré, lo soy, lo hice, etc. Nuevamente mira la comparación y la describen en el contexto de un sistema que está actualmente operativo, y Craig dice que la idea ya no existía y que incluso antes de que se lanzara la gente ya decía que por qué fallaría antes del lanzamiento. Se lanzaron las revisiones por pares. El abogado básicamente dice que Craig es abogado y que el fraude no es tan cierto. Craig obviamente dice que no. Discuten el documento nuevamente y el abogado verifica si Craig puede leer alrededor de 10 respuestas afirmativas de Craig sobre lo que puede y no puede ver en los documentos, y luego sobre el momento en que Craig dice tengo perra, bitch, no se aleja de los documentos. Tema original Bitcoin. Bueno, ahora empiezan a hablar de la tecnología que está por encima del nivel salarial, y habla de un libro que Maiden encontró en línea y pregunta si este documento tiene la misma oración que la oración de los documentos de Craig. Craig dice que recopiló tanta información como pudo cuando estás en la etapa previa a la calificación. Obtienes tanta información como sea posible para la investigación. Cuando estás en esta etapa posterior a la calificación, estás creando tanta información como sea posible para otros, y ahora comparan las ecuaciones del libro de Hochstadt del trabajo de Craig. Dice que escribió la ecuación 1 porque aún no habían hecho la pregunta, y dice que Craig copió parte de la quinta versión del 2016, ya que las ediciones anteriores de este libro contienen pasajes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los libros anteriores.
El abogado dice que es un cuento de hadas y Craig dice que si el señor Maiden hubiera hecho una investigación habría visto la verdad. Este documento no estaba en la lista de falsificaciones propuestas. Vuelvo a decir que un error del señor Maiden no es un error suyo. Y luego enseña al abogado los aspectos técnicos y el abogado pasa al siguiente documento nuevamente. Este documento es un documento de confianza de Craig y una falsificación propuesta por Copa. Nuevamente hablamos de atacantes honestos y deshonestos. Y pregunté si es compatible a la sección 11 del libro blanco. Dice que los metadatos tienen una fecha de julio de 2008 y el señor Maiden dice que el párrafo 24 dice que la versión 2.4 de Oficina Abiertas no se lanzó hasta semanas después de la fecha del documento técnico, así que no se podría proponer si no se ha publicado. Dice que si cambias la versión de Linux puedes mantener tus datos seguros porque los piratas informáticos utilizarán una configuración de sistema estándar para obtener el acceso, por lo que si es diferente al estándar es mucho más difícil ser pirateado. El abogado dice que cambió los metadatos como demostración a otros estudiantes sobre cómo hacerlo. Craig dice que lo han hecho con muchos con punto educativo. El abogado dice que volverá a ese punto después de la pausa y dice que la razón por la que está alterando los metadatos es para mostrárselos a los estudiantes. Dijo que una vez hizo eso, pero no siempre, y aconseja otras ocasiones no relacionadas con la lección práctica de los estudiantes. Última pregunta. Él dice que sugiere la creencia de que Satoshi cambiaría los metadatos para mostrárselos a los estudiantes. Y nuevamente Craig dice que soy un seudónimo no anónimo. Los gobiernos sabían quién era él. Era privado. Dice que es un absurdo pensar que Satoshi quería seguir siendo seudónimo, mostrándose a los estudiantes. Y Craig dice que algunos de estos estudiantes terminaron trabajando para él, por lo que compartir información fue algo excelente. La cancha o el salón termina para un descanso y regresan en 10 minutos. Después de esto, discuten sobre la diferencia entre ambientar y manipular. La definición de manipulación es que él la creó y la cambió con fines nefastos, según Craig. La modificó con un ejercicio de entrenamiento o educación. Y si lo creó con ciertos metadatos que no cambian, eso es creación. Se muestra en la pantalla un documento de gráficos aleatorios sin repuestos de la dependencia. Nuevamente entran en los metadatos de 2008 y el documento presenta analistas de la teoría de Bitcoin. Maiden dice que los párrafos 4 a 7, que el periodo de los datos internos excede la cantidad de tiempo de la última fecha de guardado, lo que parece ser una manipulación y un plan de búsqueda de la oficina de 2010 de la supuesta autoría. Dice que el abogado dice que se muestra una pantalla del documento de los gráficos aleatorios sin repuestos de dependencia. Nuevamente entran los metadatos 2008 y el documento presenta analistas de Bitcoin. Me dicen que los párrafos del 4 al 7, que el periodo de los datos internos excede la cantidad del tiempo de la última fecha de guardado, lo cual parece ser una manipulación y un plan de búsqueda de la oficina de 2010 después de la supuesta autoría. Dice que es fraude, Craig dice que no, es un archivo de acceso compartido y Maiden nunca ha tomado un curso de Citrix. Si no entiende Citrix, consiga un experto en Citrix y todo esto se pondrá a explicar. El abogado dice que se ha convertido
Y Craig dice que no. Si lo conviertes, no saldría de esta manera. Y luego explicaría cómo saldría si intentara manipularlo de la manera que dice el abogado. Los abogados están equivocados y siguen adelante. Vaya referencia errónea del abogado. El calor yo creo que lo está afectando. Un documento manuscrito a mano que el abogado dice que no se puede analizar y Craig dice que sí se puede analizar y ha sido analizado para determinar que es un documento antiguo. El abogado rápidamente se da la vuelta y dice: por favor, no revelen información privilegiada que no haya sido admitida. Nuevamente el abogado confirma todos los detalles del documento guardándose para su puñetazo final. Pregunta: ¿qué ha sido intentado en repetidas ocasiones? Craig dice que no es un experto en criptomonedas, es un experto en efectivo electrónico y nuevamente podría haberse actualizado, y dijo que fue con los empleados, no con una computadora doméstica, y que el documento 2008 que escribió era 2008. Dice que son auténticos de 2008 y él dice si él usó las formas de citas que usan los abogados, no puede ser auténtico hasta 2008 porque todos son susceptibles a cambio, y arrojó a los miembros del personal de las empresas. El Shoesmith objeta y el juez le dice al pájaro que siga adelante. El señor Maiden encontró un texto incrustado oculto y las fechas son 2011 y 2018, y dice que la interferencia es que ha sido editado para dar la impresión de que fue afectado antes de Bitcoin, y nuevamente que era un documento que fue utilizado por otros y que él nunca lo ha hecho. Dijo que cualquier cambio el abogado comete el mismo error 4 veces que el de Northumbria, que según está en Australia y no en Newcastle. Bueno, el abogado no es bueno para geografía, claramente. Confirma nuevamente supuestas horas y fechas de creación del documento y lo obliga a comprometerse para que pueda intentar lanzar otra bomba de las fechas específicas en adelante, pero no puede predecir que el documento tenga 15 años de acceso compartido de la empresa y vuelva a hablar sobre los metadatos Grammarly. Supongo que el problema Grammarly es la diferencia de las versiones comerciales y públicas, también sobre los tipos de fuente que estaban disponibles en el 2012, y Craig está de acuerdo con todos. El abogado le dice a Craig que lo editaste, ¿no? Craig dice que los documentos fueron probados forensemente por los forenses, y se confirmó que tenían más de 5 años. El abogado rápidamente cierra la información porque no está disponible para el tribunal. Y al final es interesante cómo aparentemente los manuscritos no pesan, pero la tinta y los papeles tienen una antigüedad superior a los 5 años. Bueno, explica cómo el sistema de intercambio de documentos de la empresa para implementar cambios sin que el usuario realmente cambie el documento, y luego explica al juez exactamente cómo funciona y muestra Grammarly nuevamente. El señor Maiden no usó la versión precedente de Grammarly. Errores básicos. Copa disputa que el problema gramatical, pero no confirma si el señor Maiden usó la versión gratuita o la empresarial para esta investigación. Link corregirá cualquier error de voz de Craig hasta los discursos de texto. La terminología de Craig fue escrita, tenía muchas formas de registrar sus documentos y no hizo una grabación de la forma específica de registrar el documento. Da pruebas de que utilizó Word al redactar un documento de Word. Estoy seguro de que alguien lo hace.
Ahora, tienen una versión floja y otra vez Copa cometen un error en la fecha del documento. Errores, son errores. En sí, son errores tontos. Bueno, Craig está de acuerdo con todas las afirmaciones hechas por el abogado sobre el documento y dice que la conclusión natural extraída del señor Maiden en los tiempos de los documentos no coinciden y que el manejo de los documentos fue excelente, ya que el experto puede encontrar un indicador de un abogado específico y para aquellos que acepten que no confirman el uso múltiple del documento es muy falso. Otra publicación floja de 2 fotos de un documento y el abogado dice que el documento data de 2007 y Craig dijo que habría documentos como el Northumbria y esto y su investigación son lo que se prueba. Puedes ver una versión no comercial del Grammarly y la versión personal de Craig es la versión normal. No tienen computadora portátil en Shane, por lo que no tienen la versión empresarial. Todo esto se resuelve si los expertos en observación del documento empresarial y tampoco realizaron tareas de replicación para mostrar cómo se pudieron crear los errores. Al crear un documento y ejecutarlo, podrían cambiar físicamente la gramática para ver los efectos de la gramática empresarial. La computadora portátil va muy lenta debido al calor, así que pues vamos adelante. Bueno, Craig dice que Ira lo estaba demandando por 600 mil millones y Craig no quería decir que era Satoshi. Okay. Craig dice que Ira lo estaba demandando por 600 mil millones y Craig no quería decir que era Satoshi y lo obligaron a prestar juramento y decir si no, sí o no, o hablar de desacato al tribunal. Dice que no. Sí, dice que no. Se perjura a sí mismo y podría terminar el caso sin 100 millones. Al decir que sí, pasó varios años en la corte, millones de dólares y tuvo que decir que sí. Todo eso no lo ayudó de ninguna manera con el trabajo que tenía haciendo. Aparece el formulario de reclamación. Se estima que el valor financiero de cientos de millones de dólares. La información dice libras, sobre el cual el juez corrige y luego vuelve a hacer las preguntas con dólares y Craig dice que no recibe ese dinero. Ese dinero va a la industria. Él dice que el valor de BTC disminuirá. La pregunta, si no entendió el valor de lo que personalmente perdería. El juez responda a la pregunta. Dice que si hiciera el Satoshi anónimo sería más rico de lo que es decir que es Satoshi. Le preguntan si cree que podría recuperar cientos de miles de millones de dólares y Craig no cree eso. Dice que trabajó en contabilidad del valor negativo sigue siendo valor. Craig pide permiso para quitarse la chaqueta y el juez dice por supuesto. Nuevamente los problemas gramaticales que estoy seguro que pueden descubrir fácilmente comprando una copia de la versión empresarial y probándola. Si Copa no lo prueba, entonces no quieren la verdad. Otra vez otra vez hablan sobre las empresas Citrix, y lo mismo que le ha tenido que repetir el abogado una y otra vez. Realmente es hora de aficionados que algo tan simple como la versión empresarial versus la versión normal y Citrix se haya aprobado. Si se prueban todo el argumento
de la evidencia falsa. Podría quedar completamente fuera de lugar. Craig habla sobre cómo un sistema como Bitcoin evita que se propaguen como cosas como la pornografía infantil. El abogado lo detiene y le dice que el documento no tiene nada que ver con Bitcoin. Craig dice que hay ejemplos de los elementos necesarios para Bitcoin sin hablar directamente del efectivo digital. El abogado no dice nada en la declaración del testigo sobre Bitcoin y dijo que no habría incluido y dijo que lo habría incluido, pero sus antiguos abogados lo eliminaron. La primera vez que de Bitcoin tenía el código de póker del sitio de apuestas con el que estaba trabajando en ese momento. Dice que no tenía bitcoins allí porque el documento no trataba sobre bitcoins sino de intercambios o intermediarios. El juez verifica si Craig está bien para continuar ya que ha pasado más de una hora. El abogado dice que ninguna versión no antepone los sistemas Bitcoin, no tiene una propuesta de Bitcoin. Craig Steven Wright dijo que nadie puede verificarlo porque nadie revisó la carta. Entonces, ¿cómo podemos saber qué había ahí? Cuando abrió el documento en presencia de Shoesmith, tenía la tesis y la propuesta de que un documento estaba dentro de otro. En lo que respecta a Craig, la tesis tiene la propuesta dentro. Craig dijo que cuando se marcó los dos documentos son iguales. El abogado dice que uno fue publicado y uno publicado más tarde. Craig dice que no, se publicaron al mismo tiempo. Muestran una carta de crédito de sus documentos de dependencia. El meta interno dice que es de 2008. Los hipervínculos en el documento apuntan a los enlaces específicos y dice que fueron copiados de la máquina de regreso. Él es consciente de que todos estos hallazgos y decir que ambos enlaces aparecen en una publicación del blog y no solo en los enlaces, pero tienen la misma marca de tiempo cuando el mouse se coloca sobre ellos. Nuevamente un metagrama gramatical en el documento posterior a la hora original del documento. Craig Ward dice que no está editado. Medio dicen que alguien de N-Chain lo vio y editó recientemente. Y Craig dice que en 2015 no es recientemente. Craig dice que fueron escritos en 2008 y también dice que estaba escribiendo esto como parte de su identidad de Satoshi. Y el abogado dice que sería extraño que N-Chain editara documentos. Craig dice que no es así y que su tarea es que dice que el juez es el único porque es ingeniero e informático y muchas personas en N-Chain son solo científicos informáticos, por lo que ofrecen estos documentos. Dio instrucciones a sus antiguos abogados que hicieran algo y adivinaran que no lo hicieron. Un documento con Bitcoin en la parte superior tiene metadatos internos posteriores a la fecha de creación. Y el señor Maiden encontró pantallas con el formato XML y dice que la fuente encontrada en los metadatos que no se publicaron en el momento en que se creó el documento. Documento de una página con el nombre Ley Bitcoin, y el abogado dice que es una falsificación completa de Craig Wright. Dice que representa estudios que comenzó en 2005. Los metadatos dicen 2008 y que los archivos de imágenes incrustados de los cálculos existían en la fecha que proporcionó. El documento se mostró no fue escrito por Craig. Sebastián fue quien lo publicó y Alex no sabe los nombres del resto del personal. A lo que el juez sonríe. Probablemente tampoco conoce a algún personal con el que trabaja.
El abogado vuelve a decir que no es un documento real y dice que se lo puede pasar al señor Matthews. Se hace una pausa para almorzar y Schuzmin dice que se tienen varios documentos que no han sido presentados y la acusación y la falsificación y un cambio de documento son cosas muy importantes. Lo firmarían a menos que Copa encontrara una verdadera falsificación. No es no le están pidiendo al señor que encuentre falsificación, excepto algunos documentos en los cambios en los que ambos están de acuerdo. Bueno, al regresar del almuerzo pasan directamente a la carta que no se abrió anteriormente y por lo tanto no podemos confirmar ni negar su contenido completo. Hablan de la propuesta de LLM y el abogado dice que no estaba adjunto en la carta y Craig dice que no estaba estable. No puede decir que no fuera lo mismo. El abogado dice que hay un conflicto y Craig dice que no. No está adjunto en la carta. El abogado dice que ha dicho mentiras tras mentira y Craig dice que la carta era una hoja de papel estándar y cuando abrió el sobre estaba la carta, la propuesta y la tesis impresas y no cree que alguien lo haya metido y no cree que sus abogados lo hubieran hecho. El abogado pregunta con el archivo .doc si se produce algún cambio. Se cambia la marca de tiempo y Craig dice que cuando Citrix proporciona marcas de tiempo completamente diferentes. Sacan el acta, se registran la reunión con Alan Gregan en BDO, que es la compañía donde trabajó Craig Wright, en agosto de 2007 y hora 9:15 am. Y dice que han sido almacenados en varias oficinas, pero en todas sus oficinas Craig estaba haciendo un proyecto interno para su centro de datos. La transcripción de Kleiman se presenta como ahora para intentar contrastar los detalles de entonces y ahora. En el caso Kleiman dijo que la nota del segundo minuto debería decir doc, no poc. Y hablan de la datación de la copia del papel en papel pluma. Y hablan de que en el diseño es posterior al 2012 como creador. Craig arroja la historia de las empresas y las fusiones en las que cambiaron los diseños de papel. Craig tiene conocimiento de personal sobre Kill y Vantage y el juez y la fusión de Kill y Vantage. La compañía dice que lo creen y Craig refiere que los expertos de Maiden y Plex dicen que no es la primera versión de esta acta. Intentan decir que Craig está reconciliando y luego Craig lee la primera página. Describió la fusión y como no tienen absolutamente ninguna participación en la marca original, por lo que no pueden tener la información de la empresa que era rival hasta la fusión. Craig lee que funcionó para la palabra por palabra, que literalmente dice exactamente lo que está diciendo. Este documento me preocupa antes y ahora no me preocupa. Existen diferencias en los documentos originales, que Craig son una referencia de tamaño y no una referencia de cambio. El tiempo de un documento de 3 minutos, uno al lado de otro. Dice que los documentos de Craig se escanean y no son una prueba directa. Craig dice que está fuera de su alcance y que el perito va a áreas sobre las que no tiene experiencia para comentar y por lo tanto es parcial y que Plex simplemente no está capacitado. Y Craig dice que no sé si Plex es parcial o no, pero definitivamente
no está calificado. Craig dice que proporcionó pruebas de que la única diferencia es el tamaño, no la diferencia de los documentos. Hay diferencia en el equipamiento del lugar. Craig dice que Sir Fergus y Lake están equivocados, y Craig dice que el individuo solo vino a Kill y acaba de mirar registros antiguos. Como fueron adquiridos en una fusión, los archivos no estarían allí. Hay un documento en la pantalla que ahora se muestra un documento sobre Wright International Investment Limited. Este documento muestra que el valor de $50 por Bitcoin es el valor asignado. El siguiente documento es un intercambio de patente intelectual de 250,000 libras. Ya de aquí, Craig solo extrajo en la primera semana. Todo el resto de la minería fue realizada por compañías fiduciarias y otras entidades que no estaban en nombre de Craig, o al menos estaban separadas de su nombre debido a una estructura fiduciaria. Puso una captura de pantalla de una hoja de Excel para Ontier sobre cómo acceder e iniciar sesión para sus abogados, y pudieron obtener acceso en línea, pero en su lugar la descargaron. Al Dr. Wright se le permitió extraer archivos de MYOB para el ensayo de Florida, pero no tuvo acceso normal a ellos todos los días. Maiden encontró en la divulgación de un correo electrónico dirigido a Steve Shiders había un archivo zip adjunto al archivo, y el señor Maiden pudo realizar una auditoría. Craig dice que fue un documento que obtuvo el extracto del caso de Florida, no acceso diario a él. Produjo otra auditoría de sesión y usó 2 como datos propios y luego un acceso como administrador. Dicen que lo agregó en una fecha posterior que no era la fecha gratuita de 2008. Craig dice que no obtuvo acceso a ellos y que tuvo que obtener permiso para acceder. Intentan decir que tienen la fecha anterior y él dijo que el experto dice esto, y Craig dice que se le pidió que proporcionara información. El abogado dice que fueron presentados con fecha de 2009. La exacción en vivo de estos expedientes fue de Ontier. Craig dice que tuvieron que tirar todos los correos electrónicos que envió e inició sesión para la versión en vivo. Se proporcionó en 2019 y continúa así. Los documentos se obtuvieron de Ontier mediante un inicio de sesión en vivo en 2019. El litigio no involucraba el comercio de tulipanes. Si lo presentaba, Ira obtendría más dinero. Así que se separó los documentos para que Ira intentara obtener más dinero. No quería proporcionar a Ira información que fuera solicitada de manera específica o ilegal. Dice que ese documento deliberadamente no involucraba cosas que no tuvieran nada que ver con el archivo o el otro archivo MYOB, y que nunca se les había entregado el documento. Lo único que hicieron fue tomar capturas de pantalla que están en línea. Estos documentos son diferentes a los que proporcionó Ontier. El siguiente documento, sí, este documento fue elaborado por Craig, y él dice que no. Fue elaborado por Ontier, utilizando los detalles que les proporcionaron a finales de 2019. Un archivo que se produjo mediante una orden judicial estadounidense y creado por Ontier. Craig discute que debido a esas imágenes fueron tomadas antes de esa fecha, por lo que no puede ser verdad. Dice que en ese momento Bitcoin no tenía valor, y Craig dice que todo estaba trabajando en acuerdos, y que las primeras valoraciones de Craig le puso fueron de $50.
y que en el momento del juicio se les ocurrió la idea de pagar impuestos solo porque el valor en ese momento era considerablemente mayor, $50. El abogado dice que los documentos son falsos y las valoraciones eran falsas. Craig da más ejemplos de su punto respecto a la valoración incorrecta de $1, que en ese momento pensó que era bueno. El contador o John Chester o su esposa dieron los permisos. Las marcas de tiempo parecen mostrar de 2009 a 2011 y ahora los abogados leen para encontrar el punto correcto y mientras lo encuentran. Bueno, otras páginas muestran la compra de activos de otras empresas. La revisión del señor Maiden de los documentos de anomalías con efectos al inicio y el cierre que estuvieron separados por 12 años. Craig dice que no fueron 12 años. Esto lleva al experto a preguntarse ¿por qué podría suceder esto? Lo siento, si estas actualizaciones se están volviendo un poco malas, me estrello con este calor. Pues, mi cerebro está agotado, así que solo puedo imaginar cómo son los demás. Él habla de la cuenta con fecha anterior a 2007 y cuando la usas. El mapeo todavía aparece. Señor Maiden encuentra registros de inicio y cierre de sesión que coinciden, pero las marcas de tiempo no coinciden. Y Craig dice que use el esquema y verá el inicio de sesión verdadero, y dice que está encontrando a alguien que nunca ha usado un paquete de compatibilidad, especialmente no un australiano, paquete que intentó llamado MIOV. Los intrigantes necesitan actualizaciones y solo lo harían cuando un intrigante cambie una entrada. Mayo de 2023 fue cuando se lanzó el software. Craig señala un punto MION y señalaron que había una actualización importante y que ningún usuario podía continuar usando el software a menos que todos usaran la versión actualizada. Craig está de acuerdo en que los expertos llegaron a las mismas conclusiones, pero no está de acuerdo en que sean expertos. Craig no está de acuerdo con la concesión de los expertos a los que se les dio acceso individual a personas individuales, y Craig dice que en febrero de 2020 los documentos fueron capturados en febrero de 2020. Craig levanta un poco el ojo cuando habla de sus abogados anteriores y su información privilegiada. Nos levantamos durante 10 minutos y con suerte arreglamos esto. Esto es ya muy agotante. Y hay un hermoso momento en el que Ramona usa una camisa similar al patrón posterior del chaleco de Craig mientras lo mira a los ojos. Bueno, sacan a relucir la moneda del tiempo, the time money, un sistema de efectivo entre pares. Craig dice que Time Coins era la versión comercial de Bitcoin. Dice que es un poco diferente, pero no exactamente igual. La marca de tiempo del documento como marca antes de la aclaración el documento técnico de Bitcoin. Maiden vuelve a decir que era una versión editada del documento técnico de Bitcoin publicado. Tomó nota de las fuentes son diferentes donde debería aparecer el diagrama de flujo. Tanto este documento como el documento técnico de Bitcoin se crearon en los primeros archivos de LaTeX. Dice que este es un documento extraño. El abogado dice que el libro blanco no estaba escrito en LaTeX y Craig dice que sí lo era, y el abogado dice que el experto confirma que sí lo era, y Craig dice que no es así, y habla sobre el símbolo abierto y dice, bueno, hay diferentes, por supuesto.
son como yo, triple. Si dicen que es tan sencillo de reproducir, entonces deberían simplemente reproducirlo, pero no pueden, así que no pueden reproducirlo. Y Craig dice que no lo probaron porque los metadatos dicen oficina abierta. También una serie de análisis de los metadatos, la basura que entra te saca la basura. Craig dice que no es un diagrama de flujo, es un diagrama, y cualquier objeto es un marcador de donde ir en lugar de una conversión automática de uno a otro, donde no puede ser un objeto incrustado. El diagrama del documento técnico no está incrustado, ya que tiene texto con capacidad de búsqueda. Puedes seleccionar cualquier cosa, en realidad aparecerá la firma del propietario, y a diferencia de un diagrama que no se puede buscar, y si fuera un objeto, en lugar habría texto. Craig dice que cualquiera con un mouse puede hacer un clic en el documento técnico y buscarlo. Y si fuera un objeto, podría buscarse. Y eso solo se puede proporcionar mediante un archivo de LaTeX. Y cuando estás compilando y no vas a PDF, hay un error. Puede suceder, compila un PDF, por lo que cuando lo convierte a Word u OBT, porque no es estándar, ahora se convierte a un objeto incrustado. La razón por la que no tiene un error es que está incrustado en el PDF. El abogado dice que está equivocado, los expertos tienen razón, están fuera de su conocimiento tecnológico. Craig conoce su tecnología y el abogado no puede devolver nada porque no sabe nada. El señor Maiden dice que sería extraordinario para algunos poder poner sangrías, que son los espacios perfectos de futuros diagramas, y él ya compiló imágenes en un PDF y luego lo compiló, y debido a que escribió el original de LaTeX, conoce el espacio y especificó coordenadas para los diagramas y especificó el interlineado y los espacios. Especificó áreas para los diagramas y habló sobre esto en un artículo publicado en 2007. El señor Maiden dice que la separación de las palabras es irregular. El abogado dice que es consistente con una conversión de PDF a Word. Puede descargar un PDF de su teléfono y saldrá correctamente, ya que la sinfonía será correcta. Asumen que hay errores en el LaTeX, pero Craig no siempre separa la conversión de guiones. PDF no sucede, en LaTeX sucede. Dice que no tiene documento único ni estilo lineal y que produjo una copia codificada en LaTeX y tenía saltos de línea irregulares, y dice que no es pura casualidad que estuvieran en los espacios perfectos. Hace estos espacios perfectos como marcas de agua taquigráficas, y estaba jugando con ellos porque estaba escribiendo un libro sobre taquigrafía y marcas de agua. Empieza a hablar sobre un lenguaje de codificación que proporciona actualizaciones automáticas, por lo que si compila P como 0.5 se compila automáticamente con esos valores. Dice que no siempre en el mes de octubre de 2008 y el mes de marzo de 2009 no coincidan. Que dice que no trabaja linealmente y que va y viene. El abogado sugiere que es una falsificación con fecha anterior y que supone que no escribió el documento, porque si los escribió todos, su presunción crea un sesgo propio que no permite la deliberación impasible de los hechos. Tienen el primer correo electrónico de Satoshi para el Dr. Back y referencias del Dr. Back #cash. Y ahora se va a ver la respuesta de Adán. Satoshi responde que no está al tanto de la página de dinero y dice gracias y que ya la revisé. Ahora tenemos la cita de su página de WebMoney y Satoshi dice que está muy ansioso
por leer la página y dice que fue recomendado a través de Adam. Sabía sobre el correo electrónico y lo que era un correo electrónico muy breve, pero pensó que ayudaría a la gente a dar una buena idea. Craig pensó que era una versión completa y adecuada, pero era solo una página, no un artículo completo. Dijo que no se había escrito un trabajo completo, pero que había una propuesta y son correos electrónicos genuinos. La página de dinero y el papel blanco no fue una distinción que hizo Satoshi, y que está de acuerdo en que no sabía que el correo electrónico era la propuesta, porque ese no era un lugar común para ofrecer propuestas como correos electrónicos. Satoshi dice gracias por el papel de WebMoney y lo estaba tratando como un papel, y Craig dice que no me di cuenta de que no había un papel en lugar de una página. También dice más abajo que dice que voy a publicar un documento sobre el documento de Hashcash. Una era una publicación de blog tipo comida y el otro era una propuesta de papel. Confundió la página y papel para que fueran lo mismo. Nuevamente el abogado impide que Craig se explique completamente. Ahora miramos el borrador auténtico del libro blanco y Craig está de acuerdo que es correcto. El señor Maiden dice que las propiedades de los lectores Adobe de este documento muestran una fecha de creación 2008 y si fuera genuino respaldaría que era Satoshi. Maiden descubrió que la creación de la marca de tiempo coincide con un documento de control que consideró auténtico, pero el año y el mes son diferentes y descubrió que se trataba de una coincidencia notable. Nuevamente Craig explica cómo un látex y la razón por la que esto es para tener una copia controlada es incluso si imprime o compila. Todo tiene la misma versión. Si compila en látex seguirá teniendo los mismos datos incluso si se compila un año después a partir de la copia de muestra de látex. Craig explica por qué es absurdo esperar unos minutos y segundos y que el día y la hora sean exactamente, y el abogado dice que sería extremadamente esencial establecer un código de fecha de creación y nada más, y Craig dice que es extraño y es un ASPI y nosotros son gente extraña. Dice que la rareza no es uno de los diagnósticos de Asperger totalmente aceptados, simplemente extraña. El señor Maiden descubrió que había una diferencia entre el original y el preoriginal y Craig dice que sí, tiene varias versiones. Craig dice que es un extraño tomarse todo ese tiempo para hacer eso un lugar, simplemente hacer clic y tocar rápidamente las teclas para editar el tiempo en lugar de esperar el momento. Maiden dicen que la pestaña de texto de retoque indicaba la edición de este documento en nombres y áreas de Craig. Tengo todo el derecho de editar mi propio documento, es lo que dice, durante la creación de mi propio documento. Se encontró otro texto de retoque que no estaba en la página y que en los metadatos que hacen referencia a N-Chain. Y N-Chain no existían en 2008. Y nuevamente dice, sí, alguien lo está subiendo. ¿Cree que sigue siendo su documento? El que es el del 2009 no se hizo en abril, sino en marzo. Él dice que no, significa que el documento se abrió más tarde. Su indicación que estaba abierto en Adobe y encontré información de derechos de autor de 2017 y gran parte de ella tiene fecha anterior y Craig dice que no. Es una indicación de que se abrió más tarde y si abrió Acrobat Editor, eso no cambia. Dice que las fuentes del documento técnico de Bitcoin están incrustadas por lo que no puedes cambiarlas. El señor Maiden encontró 4 cadenas de marca de metadatos en la multitud. Dice que hay que cambiar el reloj de la computadora. Y Craig dice, si lo abres en Acrobat DC, eso es algo común que sucede.
Craig suena como si estuviera molesto por respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Imprimir una versión perfecta con metadatos perfectos y cualquier fecha y hora, que si puede ir al dorso y escribir fecha cualquiera puede hacerlo, y parece ridículo crear una falsificación mal ejecutada. Vemos el documento técnico de Bitcoin con Craig Wright como nombre en lugar de Satoshi Nakamoto, y coincide el documento original a simple vista, pero el documento no coincide con el documento descargado del sitio, y entonces la conclusión del señor Maiden es que no es un documento auténtico porque es posterior al tiempo. Si el texto es correcto, es un documento auténtico y pueden ocurrir cambios con un cargándolo. En mayo de 2008 se muestra en la pantalla el documento técnico auténtico con el nombre Crate. Maiden dice que la fecha de creación de los metadatos es el 24 de marzo de 2009 y los metadatos de modificación eran diferentes. Maiden dice que encontró un retoque nuevamente. Dice que el nombre de metadatos ha cambiado de Satoshi Nakamoto a Craig Wright, con puntos para ayudar a igualar el mismo campo. Tienen la misma longitud y depende de la compresión del formato, y tienen la misma longitud por la que la capacidad de bytes no se modificó, por lo que el archivo se dañó, y Craig dice que no lo necesita, y si deja los caracteres de bytes diferentes puede dañar el archivo. Craig entra a la sección de tallado y tallado de datos de archivos en el CD. Al hacerlo puede restablecer el hexadecimal, por lo tanto sería posible evitar daños en los archivos teniendo la misma cantidad de caracteres. Él dice que no puede tener puntos en el nombre y que no será corrupto. Y Craig, con una gran sonrisa: te lo pongo. Puedo sentarme aquí y demostrártelo en la corte para demostrarte que no será corrupto, y si el abogado así lo desea. Craig dice que le pide un pequeño descanso al juez, y el juez permite que los últimos 5 minutos y el punto termine antes de descanso. El señor Maiden dice que los personajes del modo de aterrizaje tienen pequeños símbolos extraños de un círculo con 3 puntos. El señor Maiden dice que esto es el resultado de un cambio. Ese símbolo está en muchas otras cosas, y ese símbolo también está en el archivo LaTeX. La fuente en cuestión no es la que encontró Maiden. Dice que el símbolo se encontró por primera vez en 2012 en Windows, y dice algunas cosas tecno que no entiendo. También dice que el símbolo con un círculo y 3 puntos está a 20 fuentes diferentes. Le pregunta a Craig si está sorprendido con los hallazgos PAC, y ahora dice que es sorprendente la extralimitación de Madocs y analizar documentos impresos como si fueran un documento electrónico, y usted dice que tenía un documento de papel impreso. Está trasladando todo al equipo a una nueva cancha, y los técnicos necesitan 5 horas, por lo que es imposible que tengamos que cambiar el fin de semana a una sala distinta. Bueno, la sesión por el día de hoy ha concluido y se da por concluido. Eso es todo por el día 3, el juicio en el día 3. Si les gustó el relato de lo que va del juicio del día 3, denle like, suscríbanse y denle la campanita, y por ahí también estoy dejando una dirección en Bitcoin Satoshi Vision para quien quiera hacer una pequeña donación al canal, y esto se verá reflejado en mejor contenido. Bueno, nos vemos, que tengan un excelente día. Adiós.